tardes a todos. La verdad que es un placer volver a poder reunirnos en una sala, aunque sea con mascarilla por ahora, para hablar de medicina. Es un gusto ver a gente con afición como yo por la patología del pie y el tobillo. Y bueno, quisiera dar las gracias a la SOGACOT, a quien, con su presidenta aquí a la cabeza, a la doctora Fiaño por su amable invitación, y también a Remeco por el soporte para la realización de este curso. Bueno, mi relación con la artroplasia de tobillo comienza ya hace bastantes años. Esto fue a raíz de un caso complejo de una severa artrosis bilateral en un paciente joven que no tenía entonces 40 años, con un volumen corporal grande, y para ello pues me puse en contacto con el doctor Viladot, que aceptó hacerse cargo del caso, y al propio tiempo me comentó que se iba a celebrar un curso sobre artroplastia de tobillo en Barcelona, y ese curso lo iba a dar el doctor Bit Hintermann, diseñador de este modelo de prótesis, de la íntegra. Y bueno, me sorprendió, me convenció, y a principios del 2008, con la inestimable ayuda del doctor Fernando Álvarez Goenaga del Hospital San Rafael de Barcelona, implantamos la primera prótesis de tobillo de este modelo íntegra. ¿Qué hicimos hasta el 2014? No muchos casos, porque no tenemos muchos, como decía bien Rafa antes, pues creo que son 15 casos, y en ese año 2014 la empresa que comercializaba esta prótesis en España quebró. Era Medical Services, y en el año 2015 empezamos a utilizar este otro modelo, la prótesis STAR, que comercializaba Stryker, habiendo comprado SBI, y aquí en Galicia Remeco, ¿no? Hasta el 2020, en que hemos tenido otro cambio, y con la compra de Wright por Stryker, puesto que nuestro hospital tiene una relación importante con Stryker, pues hemos tenido que empezar a poner esta hora, del cual solo hemos hecho un caso. Bueno, para empezar, cualquier implante en cirugía ortopédica, para nosotros es básico realizar una correcta indicación y una buena selección del paciente, como decía el doctor Otero hace un momento. Este paciente pues no es el ideal, aunque es cierto que no es una contraindicación absoluta para implantar una prótesis de tobillo. Este tampoco sería un paciente ideal por las grandes exigencias mecánicas. Y así llegamos a lo que consideramos un paciente ideal. Es un poco repetir lo que ha dicho el doctor Otero. ¿Por qué? Mayor de 50 años, pues por su menor exigencia física, un IMC menor de 30, digamos, moderado sobrepeso, una buena alineación de la pierna, el tobillo y el pie. También es preferible una artrosis primaria. ¿Por qué? Porque no vamos a tener incisiones previas que comprometan la vascularización. También mejor que no sea diabético ni fumador, para que tampoco haya alteraciones de la vascularización y la cicatrización. Vale, cuando empezamos a plantearnos la artroplastia debemos de hacer un análisis preoperatorio, después la cirugía, y también es importante el tratamiento posoperatorio. En el preoperatorio debemos de hacer al paciente un análisis de la marcha, una evaluación de la extremidad, viendo la alineación de la pierna, el tobillo y el pie. Esto lo debemos de hacer de pie, y debemos de hacerlo también sentado, manipulando el retropié para ver si hay inestabilidades o no, ver la movilidad de ese tobillo. Creo que es importante también el valorar si tiene una artrosis de rodilla o cadera ipsilateral que pueda precisar un implante en un corto o medio plazo, pues puede influir sobre nuestra
prótesis de tobillo, como después os enseñaré en un caso clínico. También si la deformidad es reductible o rígida y si hay una alteración proximal, exclusivamente intraarticular o distal, que nos pueda obligar a realizar gestos añadidos. En cuanto a la radiología, utilizamos habitualmente el tobillo en carga pebilateral, también la carga dorsoplantaria lateral del pie. Si sospechamos alguna alteración del eje del miembro, una teleradiografía de miembros inferiores y una proyección de Saltman si pensamos que puede haber una alteración del eje del retropié. Bueno, dos detalles de la cirugía, nada más. Consideramos que es bueno hacer una amplia incisión de aproximadamente unos 8 dedos, unos 20 centímetros, porque esto nos va a dar una mejor visión y, sobre todo, va a evitar que hagamos daño a las partes blandas, a la piel. ¿Vale? Esto nos va a dar una buena exposición. Necesitamos ver bien los dos maleolos y aquí quisiera llamar la atención sobre los separadores. Para nosotros es importante utilizar separadores como estos tipo Gelpi para evitar el daño sobre la piel. Es importante no mantener separadores tipo Hohmann o retractores similares durante un largo tiempo para evitar el daño en la incisión, en la zona sobre todo central de la piel, y evitar el daño de las partes blandas, que en este caso es superficial, pero en nuestra experiencia en dos casos nos obligó a realizar un colgajo por parte del Servicio de Cirugía Plástica para cubrir la exposición del tendón del tibial anterior. Bien, creemos también que es importante perder el tiempo imprescindible, el tiempo necesario en el primer corte tibial, valorando bien el eje axial, el eje coronal y el eje sagital para conseguir el corte más preciso que nos va a guiar el resto de la cirugía. Por otra parte, también es fundamental, ya lo dicen las técnicas, pero es muy importante realizar la osteotomía del astrágalo a 90 grados y yo recomiendo retirar, digamos, la parte posterior del plafón tibial una vez que hayamos hecho la osteotomía del astrágalo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener mucho más espacio y retirar esa parte posterior es bastante complejo porque tenemos poco espacio y porque está muy adherido a la cápsula posterior, ¿verdad? Si tenemos un déficit de dorsiflexión, pensaremos en hacer una liberación de la cápsula posterior, que podemos llegar en el ángulo posteromedial hasta el tendón del flexor hallucis longus, sin riesgo para el paquete neurovascular. ¿Vale? Por otra parte, precisaremos realizar un alargamiento del gemelo o una técnica percutánea de alargamiento del Aquiles o un hockey, si no, esto no es suficiente. Bueno, y ya termino con el posoperatorio. No hay consenso en la literatura internacional. Esto es un trabajo publicado en la edición online del Foot and Ankle el año pasado, que revisa 84 trabajos sobre este tema. Este es el posoperatorio que nosotros usamos en nuestro servicio. Es fundamental un buen bloqueo analgésico para evitar el dolor y el edema importante tras la cirugía. Mantenemos al paciente aproximadamente 48 horas. Inmovilización de 2 a 3 semanas a 90 grados. Bien, es verdad que esto no es imprescindible, pero preferimos hacerlo para mejorar la cicatrización de la piel. Iniciamos un apoyo con Walker a las 3-4 semanas, también se puede hacer antes, pero nosotros preferimos hacerlo así, que mantenemos hasta las 6 semanas aproximadamente y con muletas 2 o 3 meses. Esto nos lleva a que a los 6 meses aproximadamente el 75% de los pacientes están recuperados. Bueno, ahora os quisiera poner nada más un caso que le tenemos cariño porque es el primero que hicimos y todavía persiste. Es una secuela de una fractura, luxación de tobillo.
Se trataba de una auxiliar de quirófano, de nuestro quirófano, con lo cual nos jugamos bastante el prestigio. Afortunadamente volvió a trabajar. Y esta es la revisión del año pasado. La paciente se encuentra bien, sin dolor y, como veis, con una buena alineación después de 14 años. Pues nada más. Muchas gracias.